This is a life free from destiny. Estamos de vuelta en el podcast de Monolito tras el parón estival con precisamente una de las películas que más destacó en los meses que precedieron al verano. Se trata de la cinta estadounidense Everything Everywhere All at Once, traducida al español como Todo a la vez en todas partes. Trabajo dirigido por la dupla artística conformada por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, directores guionistas conocidos en la industria como Daniels, autores también de Swiss Army Man, ópera prima de 2016, que les valió el premio a la mejor dirección en el Festival de Sundance. Aprovechamos también para dar la bienvenida de nuevo a Sergio Román. Sergio, ¿qué tal estás? Han sido varios meses. Hola Alberto, buenas noches. ¿Tantos meses han sido? Tantos meses o semanas ya, al final uno pierde la noción del tiempo. Una película sorprendente, toda la vez en todas partes, ¿o no? ¿A ti te sorprendió la manera en que la audiencia, la crítica, la ha abrazado? Una película que a día de hoy creo que ya está en los 100 millones de dólares en taquilla, con un presupuesto que creo que era 4 veces menor. ¿A ti te ha parecido una sorpresa o no? ¿Se esperaba que una película independiente como esta causara sensación? Bueno, a ver, a mí me parece siempre una alegría que una película de estas características haya tenido la repercusión que ha tenido, pero personalmente pues no me parece para tanto. Creo que es un tipo de cine que para mí viene a ser un poco burbuja. Son películas que en el fondo son bastante simples y que se esconden bastante debajo de una parafernalia así muy estridente, pero lo que es innegable es que ha conectado con la gente. Entonces, a pesar de mi disidencia, pues no podemos obviar eso. Es decir, las cifras, la crítica, el público hablan por sí solas, y es una película que por alguna razón ha conectado con la gente ahora, una especie de nuevo Matrix que desde lo más underground pues ha conseguido llegar a donde muchas películas de Marvel incluso pues no llegan, porque creo que sin ir más lejos le ha dado 1000 vueltas a la última de Doctor Extraño, ¿no? Según tengo entendido, por lo menos proporcionalmente. Sí, con una temática parecida al multiverso. Interesante que Jamie Lee Curtis, que aparece en esta película en Toda la vez en todas partes, hablara sobre ello en Twitter, que le estaba mojando la oreja a la película de Marvel. Luego al final obviamente los números acaban donde acaban. La película de Marvel del multiverso pues en taquilla ha sobrepasado obviamente a Toda la vez en todas partes, pero teniendo en cuenta los presupuestos de ambas películas sí que uno puede argumentar que la película de los Daniels pues lo ha hecho muy muy bien, y me alegro por ellos porque son dos tipos que vienen del mundo audiovisual. Sergio, estudiaron cine en Boston, pero muy influenciados por los comienzos de YouTube y Vimeo, plataformas que siempre han premiado el contenido más atrevido y controvertido, fuera de lo común, y a ellos les llevó precisamente a adoptar un estilo delirante, que es lo que vemos en Toda la vez en todas partes, pero también en Swiss Army Man, que es su debut, que a ti precisamente te gustó bastante, y que también se puede ver en los vídeos musicales que dirigieron antes de lanzarse al mundo cinematográfico. Y a ti ya hay varios títulos por ahí que te han parecido interesantes, al igual que Swiss Army Man. Me interesa saber tu opinión sobre los comienzos de los Daniels y cómo este camino parece coherente y hasta llegar a Toda la vez en todas partes. Lo que más me interesa de esta gente precisamente es como su amor por el disparate absoluto. Y cómo consiguen acercarlo a la gente, es decir, cómo consiguen trascender ese disparate y conseguir transmitir una emoción, que quizás en el caso de Swiss Army Man, al menos para mi gusto, está como más compensado. Creo que la relación entre forma y fondo en aquella película de Daniel Radcliffe y Paul Dano estaba pues mucho más equilibrada. Creo que parten ellos de una premisa de hacer cosas que verdaderamente les gusten. Entiendo que no están sujetos a una cinefilia muy rígida, que son gente muy del aquí y del ahora, ¿no? Son gente muy de su generación, ¿no? Que ha crecido con internet, con la MTV, y que realmente pues apuestan por un lenguaje quizás más audiovisual. Es decir, porque siempre conviene como separar a lo mejor, bueno, esto puede sonar muy clasista, pero lo que es el cine propiamente dicho del audiovisual, ¿no? Y esta gente pues claramente
no son sensibles a muchas influencias cinematográficas claras, sino más bien a todo ese mejunje, a todo ese cajón desastre audiovisual que abarca desde el videoclip, la publicidad, hasta esto que tú mencionas pues, de los vídeos de YouTube, ¿no? Donde ellos también empezaron como a debutar haciendo propuestas completamente disparatadas. Yo creo que ellos han conseguido integrar como esa pulsión en un tipo de cine, o sea, en unas historias que realmente no se quedan en la simple carcasa, pero quizás para mí la última pues adolece de un cierto desequilibrio, como que sí que parte de algo completamente demencial, pero en ese intento por darle un empaque, un contenido, una profundidad, pues acaban llevándoselo quizás a algo más cotidiano, algo más como que empiezan un poco la casa por el tejado y planteando una cosa así como que a priori puede parecer muy original, acaban yéndose a algo que es para mí uno de los grandes errores de cualquier cineasta, de cualquier historia en general, que partiendo de algo así muy original acabes haciendo algo que no lo es tanto. Uh-huh. Y creo que la película, esta última, para mi gusto, sí que se queda mucho en eso. Pasan de una carcasa que puede ser estimulante y en ese afán por dotar a la película de una profundidad, de una emoción, de una conexión con el espectador, acaban yéndose a algo quizás muy trillado, por mucho multiuniverso que haya. Sin embargo, sí, ha sido precisamente esto que comentas lo que les ha permitido conectar con la audiencia, quizás ir hacia un lenguaje más convencional, partiendo del visionado de dos películas de finales de los 90, como son The Matrix y Fight Club. Según comenta uno de los Daniel Kwan, salió el de una sesión doble de un cine en 2016, justo después de estrenar Swiss Army Man, y al salir del cine es como que se exclamó a sí mismo el deseo de hacer una película como con este tipo de actitud, como Matrix y el Club de la Lucha. Y luego son directores que tienen una predilección por películas de Kung Fu y acción que es obvia. Por ahí, por un lado, tenemos las influencias que son bastante, pues eso, más convencionales. Y luego, por otro lado, ellos hablan del caos que existía en el mundo, de los discursos opuestos, de la confusión mediática y existencial que ha habido a partir del 2016 en el mundo en general. Y casi como que todo a la vez en todas partes es el producto de un diagrama tipo Venn, de estos que te pones 3 circulitos y donde coinciden todos, ahí está la clave, ¿no? Hablan de intentar hacer algo que se les daba bien, que les gustara, como es la acción, las películas de Kung Fu, la pericia que tienen ellos para el tema de los efectos visuales, que podemos hablar de ello más tarde. Por un lado eso, luego algo que la audiencia necesitara. Estamos hablando de este caos, de ofrecer una salida a ello, el escapismo. Y finalmente el tercer factor es que fuera una película y un guión que fuera financiable. O sea, que alguien pusiera el dinero, que creyera en él y que viera una viabilidad comercial. Entonces ese es el origen de todo a la vez en todas partes. Y es una película que les ha llevado varios años. Desde esa semilla en 2016 hasta su estreno en este año, en 2022. Me parece más interesante el tema del caos en el mundo. Que ellos creo que han sabido crear una película en torno a ello y que precisamente por eso la gente ha conectado bastante con toda la vez en todas partes. Yo creo que sí, ellos se mueven bastante bien en el caos. Ya pasaba con gente como Fellini, que yo creo que se alimentan de él. O sea, son gente que, bueno, solo hace falta ver alguno de sus vídeos, como el de DJ Snake, ese mítico vídeo Down for What, que es bueno, casi un antecedente directo de Swiss Army Man y me atrevería a decir que fue, según he leído por ahí, creo, una de las razones por las que les financiaron la película. Yo creo que son gente que se maneja bastante bien en este caos y a mí precisamente lo que me parece contradictorio de esta peli es como que han conseguido cumplir su objetivo en tanto que a través de toda esa yuxtaposición casi imposible de 1000 líneas temporales y de 1000 historias, llevar a buen puerto la idea que tenían, ¿no? Que yo creo que para mí es lo más encomiable que ofrece esta película. Aunque no obstante, creo que es una película que tiende bastante más al orden que por ejemplo, la anterior. Yo creo que es una peli que sorprendentemente, partiendo de ese caos, es como que sí, han cumplido su objetivo y es ahí donde se me hace demasiado convencional. Insisto, quizás estoy a lo mejor dejándome cegar un poco por la propuesta formal,
pero quizás lo hago porque no termino de conectar conmigo a otro nivel. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que son gente que sí, que se alimenta de ese caos, y yo creo que es ahí donde está su gran virtud, ¿no? En esa desfachatez, en esa despreocupación hacia todo, y en esa actitud, que al fin y al cabo es lo que muchos directores desprenden, y casi diría que es como lo más inspirador de muchos directores, esa actitud que para mí es completamente, pues eso, de juego, ¿no? Esa vuelta a la infancia, el decir, bueno, sabemos lo que nos gusta, esto es lo que queremos reproducir en nuestras propias películas, no aspiramos a nada más que ser nosotros mismos, poner en valor nuestras capacidades, y además que creo que los dos en ese sentido se establece entre ellos una simbiosis bastante interesante, porque creo que proceden de universos distintos y saben cómo hacer equipo. Y creo que es precisamente lo más estimulante, más allá de la película de la que estamos hablando. Creo que lo más estimulante de esta gente es precisamente eso, que se mueven en un ambiente completamente caótico, y bueno, incluso a nivel de entradas de IMDb también puedes ver que hay uno que hizo una película en solitario hace 3 años, y si no me equivoco, y hay como un caos. Y incluso ellos mismos lo dicen, la forma de dirigir a los actores, de dirigir al equipo técnico, que no llevan una rutina, como por ejemplo decían los Coen, ¿no? Que uno se encarga más de los actores, en el caso de Ethan Coen, y Joel se encargaba más de la parte técnica, de la puesta en escena. En este caso es como que creo que lo decía en una entrevista, ¿no? Como que se turnan con el estrés. Y te da un poco una visión de cómo funciona esta gente, que realmente no hay egos, no hay jerarquías, y no hay realmente un reparto de las tareas, sino que los dos simplemente, pues según van viendo, si bien es cierto que uno procede, y acabo ya, uno procede a lo mejor, creo que leí, como de más el tema interpretativo, de la comedia, de la improvisación, y otro más del tema animación o diseño. Parece que los dos en ese sentido se turnan, y es una colaboración muy democrática, y yo creo que ellos funcionan muy bien en ese caos, y eso se puede ver en sus pelis. Sí, de hecho, hablando de los títulos en IMDb y en Vimeo, hay un corto que se llama Interesting Ball, la pelota interesante, que me parece totalmente un proto todo a la vez en todas partes. Es que el argumento es bastante parecido. Hay un gran caos, es demencial, pero luego hay un punto emotivo. Y me gustaría quizás ya entrar en la temática de la película, que creo que es a lo que se debe esta conexión que ha sentido el público con ella. Asumimos que la gente que nos escucha ha visto la película ya. Si no, como siempre advertimos, vamos a tocar ciertos puntos del argumento que son necesarios para seguir discutiendo o seguir debatiendo sobre la película. Y ya hablamos de las temáticas. Me pareció interesante, por cierto, antes de empezar, que había un tweet dando vueltas por internet de una persona que estaba en un vuelo de una aerolínea conocida, y en la foto se veía la pantalla del asiento donde tú puedes ver las películas, el contenido disponible en la aerolínea, y la persona esta tenía la pantalla de inicio de Todo a la vez en todas partes en inglés, y había una pequeña descripción de la película, o sea, una sinopsis que decía algo así como que una mujer asiática americana tiene problemas con su declaración de impuesto de sociedades o algo así. Ese era el argumento, la sinopsis de la película. Sin embargo, el argumento va un poquito más allá. La protagonista Evelyn es una asiática americana, madre, esposa e hija, dueña de un negocio de lavandería, que siente que ha perdido el control de su vida. Y tiene que lidiar esta mujer con distintos frentes, como ya apuntaba este usuario de Twitter, como la declaración del impuesto de sociedades, pero su verdadera cruzada es volver a conectar con su hija, Joy, antes de que su universo personal colapse. Este intento de volver a conectar con su hija sucede a través de distintos universos que presentan la vida que Evelyn podría haber seguido si hubiera tomado una decisión u otra en distintas partes de su vida. La ausencia de madre que padece Joy es la causante de un nihilismo patente en la película, y del origen del agujero negro en forma de
de Bagel que amenaza con engullirlo todo, perdón. Básicamente la película va de esto. Y bueno, hay una heroína y hay una villana, que es una hija buscando una versión de su madre que la entienda a través de distintos multiversos o universos. Y la gente ha conectado bastante por distintos mensajes que parece que la película intenta difundir. Uno de ellos es aprender a vivir y lidiar con el caos de la vida moderna, a ser feliz con lo que uno tiene y apreciar lo que de verdad es importante y está cerca de cada uno. Habla también del existencialismo del multiverso, de las infinitas vidas posibles, del y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro. Y al fin y al cabo la película es una metáfora, es una gran metáfora. Está llena de bobadas, de gags bastante pueriles, aparentemente sin sentido, pero profundos. No sé si tú, Sergio, cuando viste la película conectaste con esas temáticas, si hubo algunas que te tocaron más en lo personal o no, o si llegaste a ver este mensaje que la película quiere difundir, pero que al final se queda, desde mi punto de vista, más allá del existencialismo del multiverso, de las distintas vidas paralelas. Al final yo creo que es una película bastante sencilla en cuanto a que habla de una madre y una hija y del colapso de la familia como consecuencia del hecho de que esta mujer, debido al caos que sufre en distintos planos, ha dejado de prestar atención a lo que de verdad importa en la vida y de lo que tiene más cerca, que es su familia. Yo creo que que la propuesta muy al principio ya se va revelando, ¿no? De una forma bastante cristalina. Y ves que realmente el conflicto es entre esa mujer y su vida, su familia y especialmente con su hija. Yo creo que lo siembra bastante pronto, ¿no? El conflicto que tiene con la hija cuando le oculta su sexualidad al abuelo, cuando la llama gorda y cuando poco a poco vemos que eso, o sea, muy pronto quiero decir, vemos que es una relación bastante distante y enseguida se establece, ¿no? Que el conflicto tiene que ver con eso. Entonces sí, en el fondo yo creo que lo que ellos proponen es bastante simple y en torno a esa idea orquestan todo este disparate para precisamente llegar al origen de la cuestión, ¿no? Y es esa historia de una madre y una hija que tiene que arreglarse, ¿no? Y a través de toda esta peripecia completamente loca, pues llegar a ese final. Quizás es que para mí peca de ser demasiado simple, ¿no? Pero entiendo que era la idea. Es decir, la mujer, pues eso, tiene problemas para pagar impuestos y está agobiada por las deudas y al final pues eso, evita pues la cuestión que la viene como carcomiendo desde hace tiempo, que es la de su familia y en concreto la de su hija. Y creo que, bueno, pues me parece interesante que a partir de esta premisa orquesten toda esta locura, pero sí, no sé, es que incluso entiendo que partiendo de una idea tan alocada que sea difícil recomponer las piezas, pero en el fondo es que se ve como muy a la legua que la película lo que propone, pues, es bastante obvio. Es la de Swiss Army Man, sí que notaba como estaba todo más insinuado, ¿no? No era todo tan obvio. Sí que hablaba de la amistad, hablaba de otras cuestiones quizás un poco menos evidentes. Sí, quizás sentimientos enquistados. Sí. No sé, aquí como que se le ve realmente, se le ve muy pronto el plumero, ¿no? A toda esta carcasa que plantean. Yo lo veo... No sé. Sí, y luego al final, sí, cumple su palabra. O sea, el círculo se cierra y en ese punto. O sea... Precisamente por eso, y es algo que han comentado los Daniels en varias entrevistas, que Swiss Army Man acabó siendo una película que bastante poca gente vio y se quedó pues en un producto bastante nicho, minoritario. Alguna persona argumentaba o algún crítico, que se podría haber quedado en un corto. Y aquí quizás, pues bueno, sabiendo el tiempo que se han tomado para pulir el guión de Todo a la vez en todas partes, entiende uno que sí que querían hacer un producto que llegara a un público más generalista, manteniéndose dentro de lo que uno podría denominar como cine todavía más independiente o alternativo, viendo quién está distribuyendo la película, quién la ha producido. Y también, bueno, por lo menos en superficie, locura que esta película plantea de una manera formal y también desde el punto de vista de la selección de actores, que, bueno, son actores asiáticos en su mayoría
y ya de, bueno, veteranos. Quizás no sean actores que se pueden considerar en el A-list, ni mucho menos. Entonces es una apuesta que sugiere que han terminado haciendo lo que querían, con un poquito de toque más comercial, más sencillo, desde un punto de vista de la construcción de los 3 arcos de la película. Y desde mi punto de vista es la unión de una película pura de entretenimiento con estas temáticas, el multiverso en el que probablemente ya existimos, en Internet, en Instagram, donde se nos presentan infinitas vidas en cada scroll, que tienen un efecto saturador, o evitan vivir nuestro día a día con felicidad. Y quizás por eso ha conectado. También los temas de los que has hablado antes, como las tradiciones, las discrepancias familiares entre generaciones. Y bueno, desde ese punto de vista creo que ha funcionado bastante bien. No creo que ellos se lo esperaban, ¿eh? No creo que se lo esperaban. No, y es que creo que ellos han hecho una película más convencional de lo que ellos habían previsto. Uh-huh. Yo siempre me acuerdo que hace muchos años ya tenía un profesor que siempre hablaba de hay que ir de lo que todos conocemos, de la historia que se ha contado 1000 veces, a lo original, no a la inversa. Y siempre ponía un ejemplo que a mí me parecía siempre delirante, que me hacía mucha gracia, porque era un ejemplo imposible, que decía la película de Tapas, de José Corbacho, uh-huh, que la planteaba como ejemplo de película pretendidamente original que en el fondo acababa siendo la misma historia de siempre. Y decía, esto es una película que se hace en la dirección contraria a como debe hacerse. Hay que partir de lo de siempre e ir al original. Y aquí de repente noto como un cruce de caminos donde parece que hay una premisa original que no lo es tanto porque estamos ya muy familiarizados con este concepto del multiverso. Y cosas que a mí, a título personal, me importan muy poco. Bien poco. Uh-huh. Quiero decir que yo cuando vi Matrix en su momento, yo a lo mejor tenía 15 años y la disfruté mucho. Igual que disfruté el Club de la Lucha, Fight Club. Me pillaron en ese momento. Fue ese año maravilloso, el último bueno que nos ha dado Hollywood. Y claro que la disfruté y había como una energía ahí, no sé si por el cambio del milenio, que estábamos todos como que nos hacía a todos partícipes, ¿no? De esa cosa de, hostia, de rebélate contra las normas, vives en una simulación. Bueno, un momento también existencial, sí, ¿no? De plantearse ciertas cuestiones, claro. Uh-huh. Y esta película retoma eso y creo que como actualización para nuevas generaciones, que seguramente ya estén de vuelta de todo eso, no sé hasta qué punto para ellas es necesario, pero uh-huh, que puede ser guay, de alguna forma, no sé si a partir de la pandemia... Desconozco realmente el impacto general que ha tenido, aparte de que estamos quizás todos un poco más tarados, pero sí, parece que ha sido como revulsivo y sí que me parece guay, pero en el fondo parte de una idea que a priori se presupone original, pero no lo es tanto, no deja de ser un refrito de otras cosas, y encima para más Inri, yo creo que los Daniels involuntariamente, o no sé hasta qué punto consciente o inconscientemente, han acabado haciendo una película más convencional de lo que ellos pensaban, en su afán por hacerse entender y por llegar a la gente. No digo que ellos hayan planteado de entrada hacer una película comercial para llegar a la gente. Ellos yo creo que han hecho un esfuerzo por preservar su sello de guayismo uh-huh, y de disparate y de locura y de qué es lo que los hace especiales. Pero creo que en el fondo la película es como una melí, es una pompa, es una burbuja que la pincha así no hay más. Una película de multiversos que habla de la historia de una madre que quiere reencontrarse con su hija y no sé, a mí quizás... Lo que me genera rechazo es eso. Entiendo que haya generado esta fascinación, pero no deja de ser la misma historia de siempre. Y quizás por eso ha gustado. No tanto por su originalidad, uh-huh, porque yo es que la veo mal lograda. Esa presunta originalidad que con la que pretenden imprimir los Daniels a sus pelis. Ya te digo, la forma y fondo de Swiss Army Man yo la veía como más equilibrada. Aquí ya veo que en el fondo es una película bastante mainstream. Bajo una cierta apariencia, pero... ¿Ves la mezcla, perdona Sergio, de lo profano y lo profundo? Lo ves menos conseguido en esta película que en Swiss Army Man. La verdad que son términos que me resultan un poco ambiguos. Lo profano y lo profundo, lo mencionabas tú uh-huh, en una conversación anterior que tuvimos, y sí, creo que lo entiendo muy bien a qué te refieres. Uh-huh. Me parece demasiado elevado esto. Sí, bueno, y estamos hablando de los Daniels, ¿eh? Alberto, no te olvides, estamos hablando de los Daniels. Bueno, a ver, lo profundo, bueno, la historia de amistad... Uh-huh, de Swiss Army Man, de sentimientos enquistados, y en esta película, bueno, la conexión entre una madre y una hija, y la profanidad viene lo profano, perdón, viene de... Bueno, en Swiss Army Man, bueno, tenemos un cadáver flautulento, en fin, aquí tenemos, pues, un poco de todo, locuras, dedos de salchicha, o en el videoclip que tú comentabas, pues también tenemos una erección que acaba con todo.
Entonces, a ellos se les ha visto como unos directores que tienen un corazoncito, ¿no? Que son como osos amorosos, pero que están también locos, totalmente locos. Entonces, creo que de ahí viene la mezcla de lo profano y lo profundo. No, realmente, sí, están loquísimos y realmente es lo que los hace tan entrañables, que realmente son gente que no tiene ningún tipo de límite. Y que te lo comentaba antes de empezar el podcast. Sacaban a relucir referencias a Jackass y a Terrence Malick y los tíos en plan, gracias por invocar a Jackass. Y es como, esta gente pues no tiene vergüenza ninguna. Y es lo mejor que tienen. Uh-huh. Están completamente chiflados, como se suele decir, son irrecuperables. Y el tema será ver... Claro, y es que la veo como demasiado dulcificada. Y entiendo que haya conectado con la gente, porque en el fondo tiene una vocación bastante mainstream. Porque habla de cosas que a la gente, sobre todo a la gente de hoy día, yo no me incluyo, pero a la gente le interesa. Que es el tema este de los multiversos, de qué hubiera pasado si... Entonces yo no conecto con ese... Claro, es que eso ya pasó en Matrix hace 23 años. Entonces ahora... Volver a eso me resulta como, no sé, no hemos superado eso todavía. Es como si me hicieran ahora una película sobre el secreto o la ley de la atracción. Es como, eso no quedó ya atrás. ¿Qué te parece el metamodernismo del que hacen gala ellos bastante en sus películas? Bueno, en las dos películas. En Swiss Army Man, por ejemplo, con Parque Jurásico. En Todo a la vez en todas partes tienen guiños que, bueno, son... homenajes, digamos que son homenajes a Matrix, a In the Mood for Love de Wong Kar-wai o Ratatouille. Yo viendo los guiños, pues me pregunto, ¿se puede uno pasar de vueltas con esto? ¿Se puede ir uno demasiado lejos con estos guiños tan obvios? ¿O es parte de este metamodernismo? Y quizás es lo que hemos hablado antes de la grabación. Quizás es el origen audiovisual de estos dos directores. Son producto de YouTube y Vimeo, donde uno puede hacer un collage total de todo. Desde coger vídeos de otras películas, de otros vídeos, hacer un copia-pega, meter aquí una música, meter aquí un Shiba Inu. Y no sé, es que a mí estos guiños al final dije, bueno, si es que quizás es el lenguaje de Internet, de dos autores que vienen del mundo audiovisual y han creado un producto aquí que parece destilar un aroma bastante personal, pero es un cine, no sé si es un cine 2.0, hiperestimulado, inspirado en Internet y en las nuevas formas que tenemos de consumir contenido, en donde, no sé, todo a la vez en todas partes es una constante. Y no lo sé, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión por un lado, en estos guiños, este metamodernismo, y si crees que plantea una nueva manera de consumir cine, que es totalmente inspirada en Internet, básicamente. Y si se va a producir un desdoblamiento aquí de productos cinematográficos o productos proyectados en la gran pantalla que sigan una gramática más convencional, una estructura más convencional, aunque ya hemos dicho que la estructura es convencional, o desde un punto de vista de edición, o desde un punto de vista del lenguaje, de los guiños, del copia-pega, si pongo aquí la banda sonora de Parque Jurásico de pronto silbada por mi actor protagonista, no pasa nada, y a la gente le gusta, si esto es todo una broma, no lo sé, no sé qué piensas tú de este cine 2.0, que estoy yo aquí... etiquetando de manera bastante subjetiva. No. O si... No, sí. Adelante. Perdona que te corte, Alberto. Que no, a ver, es que son varias cosas. Es un tema, yo creo que es un tema bastante amplio. Quedaría para un podcast largo. Pero por un lado está, por lo que mencionábamos antes, de la diferencia entre cine y audiovisual, que hay gente que a lo mejor que no repara tanto en ella, pero la hay, porque no es lo mismo. Especialmente si eres cinéfilo y especialmente si has visto películas pues de antes de los años 70. Y luego el tema de que no podemos obviar que, claro, pues tanto tú como yo, como los Daniels, somos gente que hemos nacido en los 80 y, claro, pues pertenecemos a una generación que ya pues empieza a crecer con Internet. Bueno, no quizás desde pequeños, pero sí más adelante. Y somos un poco la generación de la MTV, de la publicidad, del VHS. Nuestra forma de consumir cine ya era distinta a la de nuestros padres. Y, por supuesto, la de nuestros abuelos. Luego ya, mucho antes de llegar Netflix, ya estamos hablando de cómo los centros comerciales empiezan a coger poder y cómo se empiezan a cerrar las pequeñas salas en las que a lo mejor vimos nuestras primeras pelis cuando éramos pequeños, y cómo quizás ese nuevo modelo de multicines, por no hablar, y hablo de los multicines en primer lugar,
cómo ya cambia el tipo de películas que se proyectan, porque pasamos de, pues ya esto ya algún director que otro lo ha mencionado en este asunto, cómo se pasa del concepto de espectador a consumidor, ¿no? Como en unos multicines ya, pues tú te vas a la bolera, te vas a la cadena de turno, a tomarte tu bocadillo, tu hamburguesa o tu pizza, y con tu familia, con tus hijos, para dejarte 200 pavos en un día, y cómo eso cambia el concepto. Y claro, el siguiente nivel, después de eso, porque estamos hablando de primero lo que es consumir cine como tradicionalmente se hacían en salas. Luego como nosotros ya empezamos a poder verlo en VHS, pero al mismo tiempo seguíamos yendo al cine. Luego cuando esos cines a los que solíamos ir de repente se convierten en multicines, donde pues está todo como englobado en un conglomerado de ocio, donde el cine es una cosa más de tu sábado, como eso, como insisto, como la bolera, como la cadena de turno, y luego como de repente pasamos a otro nivel donde ya es el consumir cine en casa. Entonces todo eso cambia, los hábitos de consumo cambian y inevitablemente pues nosotros somos producto también de eso, y claro, somos de una generación que ha crecido especialmente con eso y quizás con muy poco respeto por el cine anterior, menos lo que son ahora pues un poco los más pedantones, los más guays, los cinéfilos de raza que todavía ven películas de Max Ophuls y de Stroheim y de Murnau y en fin, gente que cada vez queda menos de esa. Y entonces, claro, pues yo veo que esta gente pues se mueve en un ámbito como muy descarado y que creo que se retroalimenta mucho con ese rollo de eso, de la televisión, de los reality shows, de los videoclips, y creo que pues eso, no veo en su cine una reverencia hacia el cine así con mayúsculas, y aquí estoy siendo un poco snob, pero eso es lo que yo creo que ahí está el germen de su libertad. No, bueno, algún homenaje a Méliès he visto, en todas partes, por lo menos con la edición. ¿A Méliès? A Georges Méliès, sí. Ah, vale, he entendido a Méliès, digo, ya es que estoy... Méliès. Un viaje a la luna. Sí, yo es Méliès, sí. Me parece como una influencia un poco así como metida con un cazador para decir, hemos visto cine clásico. Bueno, sí, en The Mood for Love también, de Wong Kar-wai, que digo... Sí, al Kubrick, obviamente. Sí, bueno. Kubrick, todo el mundo invoca a Kubrick. Claro. Sobre todo los neófitos. Pero bueno, no sé. Que suelta aquí un rollo para decir que, yo que sé, que al final todo está bastante entremezclado. Yo creo que son gente que... Yo creo que su mejor baza es esa. Que no tienen ese tipo de atadura que tenemos a lo mejor otros. Yo creo que son completamente libres y es que no son implacables. O sea, yo los veo que muchos ya quisiéramos tener ese tipo de valentía y esa mirada limpia, ese decir, mira, esto me mola y lo hago. Lo típico que dices, esta es una idea que tienes fumado y luego dices, no hay cojones, y la haces. Pues esto siempre la hacen. Sí, de hecho, volviendo al origen de la película, que creo que después de salir del cine, de ver Matrix y el Club de la Lucha, cuando se juntaron los dos directores, dijeron, vamos a hacer una película en la que hay una pelea, una gran pelea. Y creo que la película empezó así, sí, dos personas peleándose. Eso fue el origen, o sea que básicamente empezaron con nada, con una película de Kung Fu, de acción, y una serie de actores que, hablando de la suerte que han tenido y de la libertad de la que gozan, simplemente mencionar el elenco de actores a los que han sido capaces de convencer, y a la productora, porque tenemos una serie de actores veteranos, asiáticos, y a Jamie Lee Curtis, pero bueno, por mencionarlos, tenemos a Michelle Yeoh como Evelyn, una actriz ya veterana asiática del cine de Hong Kong, de algunos títulos bien conocidos en Hollywood, y se me olvida el nombre del título en español del tigre, la película de acción Tigre y Dragón, la de Ang Lee. Tigre y Dragón, exactamente, Tigre y Dragón. Tenemos a Ki Kwan, el mítico actor infantil de Indiana Jones y el Templo Maldito, y de los Goonies, vietnamita. Y luego tenemos a James Hong también, el mítico actor de la serie de Kung Fu, de Golpe en la Pequeña China. O sea que parece que aquí... Dilo bien, Alberto, Lopan. David Lopan. David Lopan, claro, perdón. Ver, David Lopan. James David Hong. Lopan. Entonces, creo que el personaje de Waymond, del actor, del marido de la protagonista,
La primera opción fue Jackie Chan. Y creo que por tema de... no lo sé, no sé si fue por cuestiones de agenda o simplemente no le pareció el guión lo bastante interesante, pues lo descartó y entonces pues acabaron con Ki Kwan. Y he escuchado entrevistas con él, he visto entrevistas con Ki, sintiéndose profundamente agradecido por el hecho de que estos directores, los Daniels, pensaran en él. Aunque fuera la opción segunda, el plan B. Pero es una persona que después del éxito que tuvo con Indiana Jones y los Goonies, básicamente desapareció de la escena, que no... Es difícil para actores asiáticos... bueno, es difícil que se mantengan en Hollywood, es bastante difícil porque están bastante estereotipados, tienen que darle... tienen que crear un personaje bastante, pues eso, sujeto a estereotipos. Bueno, igual que los españoles, claro, que siempre hacen de narcotraficantes. Exactamente. Y conforme uno se hace mayor, pues todavía más difícil. Entonces el hecho de que hayan juntado aquí a Michelle Yeoh, a Ki Kwan y a James Hong, que es una leyenda, que el hombre tampoco tenía necesidad de seguir haciendo cine, pero bueno... y a Jamie Lee Curtis para añadir un poco de peso y credibilidad, entiendo. De hecho, aquí se parece a James Hong, perdona que te corte, Alberto, pero es que se parece a Lopan cuando está ya mayor. ¿Sabes? Sí, creo que debe ser adrede. Yo creo que sí, porque yo creo que ahora estará ya mayor de verdad, ¿no? Sí. En el 86 o cuando se hizo el golpe de la pequeña China estaba, pues a lo mejor no sé si tenía 40 años, pero ahora ya estaba viejo de verdad. Entonces los ya artistas de maquillaje lo hicieron bien, entonces. Pero bueno, a mí me han parecido todos ellos muy, muy buenos actores, lo han hecho bastante bien. He disfrutado viendo a Ki Kwan en las escenas de acción. Es un hombre con pues que destila el aroma de una buena persona, me parece a mí. Y Michelle Yeoh es una actriz más diva, sobre todo en Hong Kong, pero se lanzó al proyecto con mucho entusiasmo y han sido todos bastante importantes o fundamentales a la hora de promocionar la película. Tengo que mencionar, Sergio, que está distribuida por A24. Sí, A24 no me suena, ¿no? No te suena, alguna ¿no? vez de A24. Hemos hablado en este podcast de A24 alguna vez. Sí. Y decir que ha adelantado a Hereditary de Ari Aster como la película más exitosa de la distribuidora. Bueno, de eso me alegro. Si es adelantar a Ari Aster, me alegro. Bueno, pero que hay que decir que sigue siendo una película diminuta, toda la vez en todas partes. Que aunque haya batido artísticamente o psicológicamente, por lo menos psicológicamente, al titán este de Marvel, Doctor Strange, en el multiverso de la locura, sigue siendo una película que si uno va con las expectativas de ver una película de Marvel, pues se va a ver decepcionado. Lo digo para el que va con esas expectativas. Que ha habido gente que lo ha hecho. La maquinaria de la distribución ha funcionado bastante bien con esta película. No, desde luego A24 la promoción. Son magos. Para eso son magos. Sí. Ellos están muy agradecidos y lo sacan a relucir en las entrevistas. Vamos, sí. Les otorgan un porcentaje bastante amplio del éxito de la película A24. Yo tuve la oportunidad de estar en un cine en Escocia, en Edimburgo, durante las semanas en las que la película estaba siendo proyectada, por lo menos en UK, no sé, en España fue un poco más tarde. Y me acuerdo de que tenían todo el cine lleno de los ojitos estos saltones, pegados por las paredes. Y al principio no sabía de qué iba el tema, y cuando ya vi la película lo conecté y me pareció muy, muy curioso. O sea, la promoción bastante creativa, la maquinaria de marketing de A24, y han conseguido también colocar distintos temas, distintos ángulos para promocionar la película que han funcionado bien y que han tocado a distintos segmentos del público objetivo que ellos habían marcado, y prueba de ello es los 100 millones que llevan en taquilla. Sí, ellos también lo dicen mucho, los Daniels lo dicen mucho, que al final no dejamos de ser el target. Gente como tú, como yo, tenemos la edad perfecta para 24, o sea, ellos saben a quién se dirigen y no pretenden aspirar a más, a un público más generalista, y saben cómo exprimir la publicidad, la campaña de marketing orientada a un público muy específico, saben cómo llegar a ellos. Entonces, bueno, en ese sentido han sido bastante novedosos, y estamos hablando de A24, no se habla de otras distribuidoras / productoras. ¿Cómo se habla de ellos? En cosa de unos años... ¿Crees que se hablaba tanto de... ¿Crees que se hablaba tanto de Miramax en su momento como se está hablando de A24?
Bueno, de Miramax, sin lugar a dudas, mucho más, porque es que Miramax llegó a los Oscar. Lo de Miramax fue un fenómeno en los 90. Pero en el caso de una productora... Es que claro, Miramax enseguida como que dio con esa fórmula de cine... Claro, es cuando se produjo esa transición del cine indie de verdad, o de indie de los 90 de verdad, al cine indie ya... Que en los 90 ya te decían que American Beauty era una película indie a finales de los 90. Y a lo mejor una película que había costado 20 o 30 millones de dólares. Eso no es indie, eso no es... Bueno, pues no hablemos de John Cassavetes, pero eso no era indie, o sea, eso ya era pasta, más campaña en promoción, más campaña de promoción. Entonces Miramax fue la que llevó un poco esa transición. Lo que pasa que lo de A24 pues tiene un registro, pues eso, más... Pues menos oscarizable. Se han alejado de esa línea y es, pues eso, es un cine quizás, resumiéndolo mucho y a trazo grueso, pues más friki, en realidad. Es un cine... Pues sí, han apostado por algo más de género, pero con un punto así pretencioso. Yo es que lo resumiría así. Cine de género, pretencioso. Y bueno, no siempre de género, pero preferentemente. ¿No? Sí, bueno, y se siguen distribuyendo películas cuyo presupuesto pues se encasillaría en el bajo medio presupuesto. 25 millones de hoy es un medio presupuesto. Claro, es que 25 millones es lo que costó, o sea, 20 millones costó Scream hace 26 años. Claro, Scream o American Pie, las películas de ese perfil costaban 20 millones, que era, en fin, para Los otros de Amenábar en el 2001, o para La triste, de Agustín Díaz Llanes, 20 millones era la leche. Pero que estamos hablando de que 20 millones eran Calderilla hace 27 años, imagínate ahora. Por ahora poner en comparación, sí, perdona. No. Por comparar, por dar una nota comparativa a nuestros oyentes, todo el presupuesto de Toda la vez en todas partes es de 25 millones de dólares y el de la película de Marvel que hemos mencionado antes, de Doctor Strange en el multiverso, el presupuesto de esa película es de 200 millones. 25 contra 200. Voy a enlazar ya para casi terminar. Hablando de presupuestos, no quería que se me pasara o que se nos pasara el departamento visual, de fotografía, efectos visuales sobre todo. Porque con un presupuesto que han tenido 25 millones y la cantidad de escenas delirantes que la película tiene, de acción, leer que el equipo de efectos visuales de los Daniels estaba conformado por 5 personas y que creo que la cantidad de escenas en las que tuvieron que trabajar asciende a 500, me parece una barbaridad. 5 personas para 500 escenas de efectos visuales. Y creo que esto es un claro ejemplo de creatividad ante limitaciones de presupuesto, ¿no? Totalmente. Y bueno, y hay que añadir que los Daniels, bueno, no sé si lo has dicho, los Daniels están entre esa gente o son esa gente y los Daniels. Sí, exactamente. 5 más 2. Es alucinante. Yo estaba leyendo como pues mucho truco de cámara, pantallas LED, cromas, cables, pero me parece un prodigio. Un prodigio. Es como volver a la época de Ray Harryhausen o del stop motion. O sea, es como gente que con los medios de ahora hace auténticas virguerías. Casi que las consideraría artesanas. O sea, vale, sí, está lo digital de por medio, pero siguen haciendo, aparte del CGI, siguen haciendo muchas cosas en el rodaje. No sabría ni por dónde empezar ni por dónde acabar con esto, pero me parece un prodigio. Sí. Vamos, de hecho, necesito revisarme los títulos, los créditos finales para contrastarlo de verdad, porque lo he leído también en algún sitio y no me lo creo, me cuesta creérmelo. Y además dicen, Sergio, que estas 5 personas más ellos dos, o sea, las 5 personas de las que estamos hablando, son al parecer amigos suyos directores también del mundo, que provienen del mundo de audiovisual, de vídeos musicales, o sea que no son ni siquiera en origen especialistas en efectos visuales, sino que han aprendido equivocándose, usando After Effects, al parecer, los 7, y que ni siquiera son especialistas. Sí que es cierto que para escenas con grandes efectos sí que supongo que invertirían más dinero. Ya no sé si contratarían algún equipo externo, pero que yo haya oído de boca de los Daniels son 5 más 2. 5 más 2 para 500 escenas.
Y creo que cuando anunciaron esto en una conferencia, en una charla que tuvieron, coloquio con audiencia, pues la gente se levantó a aplaudir, porque es que es una proeza, una auténtica proeza. No, es que les podían dar trabajo en efectos especiales, si quieren dejar de dirigir. Me preguntaba si los de Swiss Army Man también tienen que ver. O sea, también están, hombre, que son menos, pero aún así tienen cosas bastante impactantes y me pregunto si también estarán ellos detrás, que imagino que sí. Sí. No sé si quieres comentar algo sobre la fotografía o la edición, algo que te hubiera llamado la atención, si el operador de cámara o el editor son gente que merezca la pena mencionar. Tenemos a Larkin Seipel, que es el operador, el cual dice que le pareció bastante interesante crear algo muy estúpido pero muy bello, como es esta película, o así es como él describe el proceso creativo de toda la vez en todas partes. Es el mismo operador que trabajó en Swiss Army Man y en varios de sus vídeos musicales, de los Daniels. Y luego en la edición tenemos a Paul Rogers, cuyo desafío era lograr pasar de hacer llorar a la audiencia a desternillarse para luego pasar miedo. Y con muchas técnicas homenaje, como hemos hablado del empalme de sustitución de Georges Méliès, de Viaje a la Luna, etcétera. Sí que me gustaría comentar antes de darte paso que en una prueba, en una proyección de test que hicieron con una audiencia para ver si la película funcionaba o no, se dieron cuenta de que la gente no había entendido que la película iba sobre una madre y una hija y que tuvieron que filmar nuevas escenas y añadirlas. Una de ellas es la que me parece sí que al momento en el que la madre Evelyn llama a su hija gorda y esta se monta en el coche y se aleja conduciendo y llora y se le ve llorar. Creo que esa escena no existía en el guion original y se añadió posteriormente, y creo que con esa escena ya hay varias más en las que se hace más patente la desconexión entre madre e hija. Lograron, darle ese mayor peso emocional o emotivo que ha servido pues para que la gente conectara más con la película. Pero bueno, no sé si querías comentar algo sobre la fotografía o la edición o en esta película en particular. Yo, si te digo la verdad, confundí... Bueno, hay otro tándem de directores que me interesa bastante. Justin Benson y Aaron Murhead, que hicieron un par de pelis que me gustaron. Me dejo alguna interesante, pero hicieron The Endless, El Infinito, y una que me gustó particularmente sobre, no voy a desvelar nada, del 2014, Spring, que son dos directores que colaboran y los dos dirigen. A veces uno escribe, no sé si otras veces escribe el otro, uno hace el montaje, otro la fotografía, y por pura confusión llegué al malentendido de que estos dos eran iguales, y me lo habría creído. Todo lo que tengo que decir de la fotografía y el montaje es que por esa sinergia que hay entre los dos, o simbiosis, o como se diga, no sé. Sinergia es una palabra que utilizan ellos mucho en las entrevistas. Sí, simbiosis o comunicación. Me hubiera creído perfectamente que los dos hicieran todo. Igual que hacen, como tú mencionabas, los efectos especiales. Me hubiera parecido completamente lógico que se dedicaran también a hacer la foto, la música incluso, el montaje, y casi que el diseño de producción y todo, porque creo que tienen ese perfil de caballo de carreras, de gente muy todoterreno. Sí. Y por un momento, ya te digo, cuando el otro día me lo pasaste tú en unas notas, lo del director de fotografía y el montador, y creo que sí, que están todos muy al servicio de la visión de ellos. La fotografía pues es muy correcta, casi de un perfil más televisivo, muy de que no molesta, que se nota que esta gente roda muchos planos y tienen que hacer una iluminación así bastante general para rodar mucho. Y el montaje, pues evidentemente, pues sí, es como el tercer brazo de lo que ellos hacen. Es como tú hablabas de las yuxtaposiciones, ¿no? De cómo esa escena que no estaba en el guión contemplada, pues a través del montaje pues introdujeron una reacción de la madre para terminar de subrayar el sentido de la escena. Es que al final, sin llegar a ser Nolan, pues son películas donde el montaje, pues al final es... En fin, siempre pasa, especialmente en las buenas pelis, donde es el último paso de la escritura cinematográfica, pero está claro que esta gente está muy, muy supeditada al trabajo de montaje, precisamente por lo adrenalínico de sus propuestas. Entonces, claro, el montaje... No sé, ya te digo, me sorprende incluso que no sean ellos los montadores, porque es que los veo de ese perfil. Nada.
Pues me parece un buen momento para concluir este episodio, sobre todo a la vez en todas partes, dirigida por los Daniels, que ha causado sensación en los meses anteriores al verano de 2022 y de la que, bueno, hemos considerado interesante debatir precisamente por ello, por cómo la audiencia y los críticos la han abrazado. Ha sido un placer como siempre, Sergio. Igualmente, Alberto, un placer. Hasta la próxima. Adiós, buenas noches. Monolito está presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de PBSR. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com.